Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe, aunque hoy, martes de coyuntura, no hay coyuntura, como avisé con tiempo. Vamos a aprovechar estos últimos días de 2025 para terminar nuestra lectura colectiva de Conspiraciones, el nuevo libro, del que ya vamos en el capítulo 10. Ese es el que nos toca ahora, que corresponde a estos 100 años de confusión a los que me referí en ese libro, el libro de ese nombre, que se publicó hace casi 20 años ya. Un libro en el cual decía yo, la Revolución Mexicana no es propiamente un hecho histórico, es el nombre que le dan los triunfadores de las guerras civiles a un periodo de desorden que no tenía realmente un objetivo muy claro. No se trataba de terminar con el régimen de Porfirio Díaz en realidad. El señor Madero quiso participar en elecciones porque él pensaba que la democracia podía funcionar en el México de 1910. Hubo pues enfrentamientos con Porfirio. Porfirio renuncia y se va. Madero se instala en el poder, lo traicionan y viene, pues ya sabe usted, un conjunto, insisto, de guerras. El levantamiento contra Porfirio es el pedacito menos violento de esta época. Lo verdaderamente grave ocurre cuando Huerta se instala y pues unos pocos se levantan en su contra, pero esos pocos van creciendo y eventualmente terminan expulsando del poder a Victoriano Huerta y viene entonces la Gran Guerra Civil entre los dos grupos, el de Villa y Zapata por un lado y el de los sonorenses, que traían pues como referencia al rey viejo, a Venustiano Carranza, que eventualmente ellos también van a tumbar y se van a instalar en el poder a partir de 1921. Y este es el año en el que inicia este capítulo propiamente hablando, porque habíamos decidido esas fechas para el periodo anterior. Los sonorenses, cuando se instalan, ya lo hacen con la constitución que ellos habían escrito. Aunque esto ocurre en 1917, cuando Carranza es presidente, el control del Congreso que hizo la Constitución, del constituyente, estaba en manos de los obregonistas. Eso lo describo en el libro aquel, el de 100 años de confusión. Pero bueno, aquí basta decir que quien lleva la redacción de la Constitución es Francisco J. Mújica, este ex seminarista que va a ser el guía espiritual de Lázaro Cárdenas, un convencido de que lo que se debe hacer en el mundo es lo que están haciendo los soviéticos. Todavía no existe la Unión Soviética en ese momento, pero es un convencido de estas ideas de izquierda, medio marxistas. Marx en realidad es resucitado por Lenin a partir de la Revolución de Octubre de ese 17 y nosotros habíamos hecho la Constitución antes, entonces para no confundir con esto, ¿no? Se instalan en el poder, usan la Constitución como se han usado las leyes en México y antes en Nueva España, pues de manera, digamos, flexible. Es la herramienta de negociación desde el poder que permite pues ir resolviendo conflictos locales conforme van apareciendo. Vamos a tener gobiernos sonorenses que intentan reconstruir las estructuras del porfiriato para continuar ese proceso de modernización, construir un país nuevo, moderno, que, acuérdense, necesita un ejército profesional. Entonces, una de las cosas que hacen los sonorenses es profesionalizar al ejército. El ejército mexicano fue derrotado en 1913, firmó su rendición, y el nuevo ejército, construido por los ganadores, por los sonorenses, pues tiene que ordenarse. Y eso es lo que hacen durante pues una década y cachito. Logran ordenar al ejército, construyen una burocracia que va siendo eficiente, vuelven a hacer leyes ahora acordes a la nueva Constitución, pero mucho bajo la lógica del porfiriato. Incluso recuperan los bancos y las empresas que habían funcionado en aquella época, ahora con generales como socios, ¿no?, para repartir el triunfo.
Y ahí van, pero pues eventualmente se acaban matando entre ellos, ¿no? Los sonorenses no logran mantener la unidad. El gran caudillo de ellos, Álvaro Obregón, es asesinado, como usted recuerda. Plutarco Elías Calles en ese momento se refleja como un estadista y construye un partido político que es más bien una mesa de negociación, ese es el PNR, pero pues también logra equilibrar fuerzas con tres presidentes que van a ocupar el sexenio del 28 al 34, que son primero Emilio Portes Gil, luego Pascualito, Pascual Ortiz Rubio, que renuncia cuando finalmente entiende que a él nadie le hace caso y que el que gobierna es Plutarco, y luego Abelardo L. Rodríguez, el cual entiende desde el principio que el que manda es Plutarco, pero él se dedica a hacer negocios y hace muchos negocios. Llega para 1935, en diciembre del 34, pues, llega Lázaro Cárdenas, ya no había sonorenses disponibles y eligieron al michoacano, que ya sabe usted, tenía como padre espiritual al ya mencionado Francisco J. Mújica. Cárdenas había logrado convencer a Calles de lealtad absoluta, cosa que se le olvidó rápido, porque pues no iba a dejar que lo mangonearan como habían hecho con los anteriores, y termina expulsando del país a Plutarco y quedándose con todo en las manos. Y esto ocurre en un proceso que inicia en 1935 y culmina en 38 con la transformación del partido en un partido de verdad, el Partido de la Revolución Mexicana, que es un partido corporativo. Está conformado por 4 pilares que son el movimiento campesino, el obrero, el popular y el militar. El militar va a desaparecer poco después. La conformación de estos grupos corporativos fue la gran construcción de Cárdenas. Y lo hace primero facilitando la aparición de la CTM en 1936, que se crea juntando un montón de pequeños grupos sindicales y destruyendo las grandes organizaciones que habían existido desde el Porfiriato, que eran católicas unas y comunistas otras. Acaban con ellas y quedan instalados los nuevos líderes obreros, que son pues muy cercanos al señor Cárdenas, pura coincidencia será, ¿no? El que construye esto es Vicente Lombardo Toledano. Debajo de él vienen los famosos 5 lobitos, líderes de grupos pequeños, pero muchos grupos pequeños, de aquí de la Ciudad de México y Puebla y esto, y de entre ellos el que acaba quedándose con todo es Fidel Velázquez, que va a gobernar, digamos así, la CTM desde 1940 hasta el día de su muerte en 1997. Eso duraban en aquella época. Cuando los obreros sentían que tenían todo en las manos y podían gobernar este país, Cárdenas inicia la reforma agraria en serio. Aunque esto viene, digamos, de la Constitución del 17, se había aplicado poco. Portes Gil fue uno de los que más hizo antes de Cárdenas, pero lo de Cárdenas fue extraordinario. Y con eso va a darle al sector campesino una fuerza que no tenía, que él había estado construyendo desde Michoacán y luego a nivel nacional en la Confederación Campesina Mexicana, que se transformó ya al convertirse en Partido de la Revolución Mexicana en Confederación Nacional Campesina, la CNC, que todavía por ahí aparecen, ¿no? Esta estructura que crea Cárdenas concentra todo el poder en su persona. Se vuelve una especie de monarca otra vez, pero él decide no ser ese monarca, sino tratar de construir un sistema que funcione más allá de su persona, y cede el poder a otro grupo, que es el de Ávila Camacho, militares también, pero digamos de otro rumbo, más católicos sobre todo. Cárdenas no lo era, Ávila Camacho era bastante mocho, y con eso empieza a equilibrar fuerzas y permite que ese sistema funcione por muchos años. Lo que hace Cárdenas al construir estos 2 grandes grupos corporativos, en menor medida el popular, que va a ser la agrupación de pequeños sindicatos de transporte, de cosas de esas en las ciudades, lo que hace con esto Cárdenas es estar copiando un poco lo que ocurría en Europa en ese momento.
Estamos en 1935. En ese momento, muchísimas personas en el mundo creen que lo que pasa en la Unión Soviética es el futuro y que se está construyendo algo verdaderamente espectacular, un gobierno de los obreros que va a funcionar para todos. También hay otros que creen que eso no es tan bueno, pero lo que están haciendo en Italia y en Alemania, pues es una maravilla, y es organizar en corporaciones a los grupos por su función en la sociedad, los campesinos, los obreros, los empresarios y demás, alrededor de un hombre fuerte, Mussolini o Adolfo. Eso es lo que en ese momento está de moda y eso copian todos, ¿eh? En toda Europa del Este se construyen gobiernos de ese tipo y en cierta medida el señor Franklin Roosevelt en Estados Unidos intenta replicar al menos estas ideas de política económica que pues habían estado vendiendo desde la Unión Soviética como maravillosas, la nueva política económica y luego los planes quinquenales. Y eso es lo que está detrás del New Deal del señor Roosevelt y está detrás del plan sexenal de Cárdenas también, es lo que estaba de moda. Pero al construir eso, lo que hace Cárdenas es reemplazar o intentar reemplazar las estructuras sociales que veníamos trayendo desde el siglo XVII por unas estructuras parecidas pero no iguales. En lugar de los pueblos de indios y municipios que habían ido transformándose para sobrevivir, lo que hace es la reforma agraria. Y entonces le da tierras a personas que jala de muchos lugares, peones de haciendas, personas de otro pueblo, y los pone ahí encima. Y en las ciudades esto ocurre con los grupos corporativos, con los sindicatos que están construidos desde arriba. No son los gremios o los barrios que tenían una historia de 3 siglos, no, se les pone encima. Todo esto genera una fricción entre estas dos estructuras sociales. Eso es lo que me di cuenta al estar llegando a este punto. No es algo que yo hubiera pensado. De hecho, si ve usted el libro de 100 años de confusión, no hay nada que se parezca a esto que estoy diciendo ahorita. Es algo que de pronto entendí ahora. Y creo que esto es lo que explica lo que va a continuar. Los siguientes años, a partir de 1940, vamos a vivir en México una época económicamente muy exitosa. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros prácticamente no participamos, y cuando Estados Unidos entra de lleno a la guerra, pues nosotros vamos a estarle vendiendo de todo. Y es el momento en el que hay un gran crecimiento en el norte del país, que se había detenido después de la revolución, otra vez un gran crecimiento. Ya después de la guerra, con el acuerdo de Bretton Woods, que ya comentamos en la ocasión anterior, el mundo entero funciona más o menos fácil. No hay un gran comercio internacional, no hay flujos de capitales entre países, todo el mundo tiene un tipo de cambio fijo y esto permite crecimientos sin inflación. Crecimientos que en algunas partes del mundo se deben a productividad y en otras, como en América Latina en general, pero sobre todo en México, se deben al agotamiento de recursos. Es decir, empezamos a ocupar terreno que no habíamos ocupado, eso permite ir produciendo más. Nos cae del cielo la Revolución Verde de Norman Borlaug y gracias a eso podemos incrementar el rendimiento por hectárea y el campo mexicano crece continuamente hasta 1965. En ese año dejamos de exportar maíz y a partir de ese año ya no hay más hectáreas sembradas en México, ¿no? Es el pico que tenemos. México tiene poca tierra útil para sembrar. Tenemos 196 millones de hectáreas en el país, solo 22 se pueden sembrar. Es una proporción baja y pues bueno, pues no alcanza para mucho con eso, pero bueno, lo habíamos ido aprovechando hasta que se atoró. Entonces a partir de 65 la economía mexicana ya no tiene para dónde moverse y ahí había que haber hecho un cambio, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron porque pues, lo importante era el control político. Y poner en riesgo la alianza con los empresarios compadres o con los sindicatos o las centrales campesinas, pues no era buena idea. De hecho, justo en esos años está creciendo el reclamo de la clase media. Entonces, echar a perder tus pilares del sistema cuando la clase media está enojada,
pues se te iba a venir abajo todo, ¿no? Entonces mejor afianzas tus pilares y te tundes a la clase media, ese es 68, ¿no? Ahí se tranquiliza a todo el mundo un rato. En 71 el señor Echeverría da un segundo golpe para que todo el mundo le quede claro que el que se mueve no solo no sale en la foto, sino que se puede morir. Eso no pasaba antes. Y entonces a partir de ahí pues ya empiezan tensiones mucho mayores. Los años 70 son complicados, ya también lo habíamos platicado en la ocasión anterior con respecto al mundo en general, pero en México también. Estos años son de mal manejo económico, ya lo sabe usted, se le llamaba la docena trágica a los 6 años de Echeverría y los 6 de López Portillo, que pues, nos dejaron destruidos. Y la razón es pues, mantener un tipo de cambio fijo cuando el resto del mundo se está moviendo, ponerse a financiar un crecimiento ficticio con endeudamiento externo que en ese momento abundaba porque los petroleros tenían mucho dinero, lo movieron a los países europeos y a Estados Unidos. Los bancos de esos países necesitaban algún tarugo a quien prestarle y los tarugos fuimos nosotros, toda América Latina, ¿eh? Entonces en 82, cuando en el centro del mundo, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, se empiezan a aplicar planes antiinflacionarios y las tasas de interés suben, pues nos tuercen. Y en 82 viene la gran quiebra. Y es en ese momento donde esa fricción entre las dos estructuras sociales que se había ido posponiendo, de pronto estalla. Y creo yo que a partir de ese momento estamos en esta ruptura del tejido social, que es lo que han utilizado mucho en tiempos recientes para quejarse del capitalismo algunos, otros del neoliberalismo, y que por eso ganó Andrés Manuel. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? Sí hay una gran ruptura en México, ocurre alrededor de la crisis de 82, que ha sido la peor que hemos tenido. La de 95 fue muy profunda, pero muy breve. La de 82 duró 3 años completos. Y cuando medio empezábamos a salir a fines de 85, se derrumba el precio del petróleo, que era lo único que exportábamos, y en 86 esto es una pachanga espantosa. Si no hubiera habido Mundial de Fútbol, y lo escribí en el libro de 100 años de confusión, sin el gol de media chilena de Negrete en el Estadio Azteca, a lo mejor nos hubiéramos agarrado a golpes otra vez. Pero no pasó, y logramos sobrevivir a eso. Y para sobrevivir a eso, lo que hizo el régimen fue llevar al límite a su instrumento de intermediación. Su instrumento de intermediación era ese partido corporativo. El PRI no nada más servía para ver quién iba a gobernar en cada lugar, servía para recoger las demandas de la ciudadanía, ya fueran campesinos, a través de la CNC, obreros a través de la CTM y otras organizaciones, la CROC, la CROM, etcétera, y las gentes de las ciudades a través de la CNOP y también de los alcaldes en cada lugar. Con esa información se tomaban decisiones para ir manejando al país. Era la manera como funcionaba esto. En los 80 esto va a ser una tensión mayor, pero el PRI la aguanta lo más que puede. En 86 ocurre la gran ruptura en el PRI. Esa ruptura tiene su origen en los echeverristas, que no querían que de la Madrid heredara el poder a alguien de su propio grupo. Y reclamaban que desde Cárdenas, el presidente siempre elegía como sucesor a alguien de un grupo distinto para ir equilibrando cosas. Lo que se les olvidó a estos echeverristas es que quien rompe eso fue precisamente Echeverría, y le heredó el poder a su amigo de juventud, José López Portillo. Ya después quiso mangonearlo, López Portillo no se dejó, lo que usted quiera, pero es él, Echeverría, quien rompe esa tradición, y con eso genera el conflicto que para 1986 se va a reflejar en los echeverristas abandonando el PRI. No todos, obviamente, pero se van varios. El más famoso de todos ellos, yo creo que es Cuauhtémoc Cárdenas o Porfirio Muñoz Ledo. Y se van con un montón de gente y empiezan a organizar. Cuauhtémoc se vuelve candidato. En 88 los votos nunca se lograron contar. Es poco probable que Cárdenas haya ganado, pero no se contaron, ¿eh?
y pues Salinas se instala, le alcanza todavía la fuerza del PRI, van a encarcelar al líder petrolero, a la Quina, para dar un golpe espectacular, renegocian la deuda, y Salinas logra incluso empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual hace pues que las cosas parezcan muy bien. Después resultó que no estaban tan bien porque hubo un error de manejo de política económica que fue incrementando el peso del déficit en cuenta corriente. Para financiar ese déficit había que pedir prestado en dólares. Para fingir que no pedíamos prestado en dólares, inventaron un instrumento que se llamaron los tesobonos, que eran papeles en pesos, pero indexados al dólar. Entonces, ellos decían es deuda interna porque está en pesos, pero en los hechos era deuda externa porque estaba indexado al dólar. Cuando se va acabando la cantidad de dólares y de pronto hay que pagar tesobonos, pues esto se vuelve una tragedia. Ese es el dichoso error de diciembre, es el origen del error. El error fue moverle tantito, pero bueno, no me importa. Y entramos en la gran crisis del 95. Pero este periodo de la Madrid, Salinas y todavía el arranque de Zedillo es un periodo de transformación en el que se hace una gran cantidad de reformas que reducen el tamaño del Estado, reducen las cosas que hacían. Con Echeverría llegamos a tener más de 1,000 empresas públicas que incluían cabarets, cines, fábricas de bicicletas, lo que usted quiera. Se fueron achicando estas cosas, se redujo el tamaño del Estado también en número de personas, se resolvieron problemas de financiamiento, se hizo el Tratado de Libre Comercio, se liberó a la Suprema Corte de Justicia y al Banco de México, se liberó el tipo de cambio. Entonces, para 96, pues ya teníamos ciertas bases para funcionar bien, y se hizo también una reforma democratizadora que venía en la lógica desde 64, en 77. Tuvimos una contrarreforma justamente en 1986, que fue llevada a cabo por el señor Manuel Bartlett y que es la causa de que en 88 no se hayan podido contar los votos, a que no se les olvide. Pero en 96 regresamos a la tradición liberal, a tener democracia, y en 97 el PRI pierde la Cámara de Diputados, en 2000 pierde la presidencia y el régimen se viene abajo. Ya no existe el régimen construido por Cárdenas, esta estructura piramidal que se centraba en el presidente, que administraba los conflictos, repartía cosas y mantenía el control. A partir de que pierden la Cámara de Diputados, esto se tambalea y perdiendo la presidencia esto desaparece. Entonces cada grupo empieza a actuar solo. Y eso vuelve una pachanga espantosa. Es otro proceso de desintegración. No violento como el de 1810 o el de 1910, pero sí es desintegración. Los gobernadores empiezan a mandarse solos y alcanzamos niveles de corrupción antes impensables. Los empresarios también se empiezan a mover por su cuenta, aparecen nuevos empresarios que realmente compiten porque están aprovechando las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Los sindicatos también se independizan, el caso más famoso fue el del Bester Gordillo, que empezó a negociar con todo el mundo a ver a quién ayudaba a cambio de beneficios para su sindicato. Y esto pues va junto con una dispersión igual o una desintegración en términos del control territorial que permite el gran crecimiento del crimen organizado. Y es parte de esta secuencia. Estas reformas que acabo de comentar no dañan a los pilares del PRI, no van contra los sindicatos, no van contra los empresarios compadres, así que pues no pasa nada. Para 2012, cuando los señores locales del PRI financian la campaña de Peña Nieto y lo llevan a la presidencia, se intenta un nuevo grupo de reformas que ahí sí van contra los viejos pilares del sistema. Le quitan a los empresarios sus privilegios, en particular en telecomunicaciones, en medios electrónicos, en sistema financiero incluso. Le quitan a los sindicatos muchísimo poder, especialmente maestros, petroleros, electricistas. Y todos estos damnificados de las reformas se enojan y se empiezan a organizar para tomar venganza, para regresar las cosas como eran.
y el personaje que les ofrece que puede hacer eso, pues es López Obrador. López Obrador en ese momento era el político con más negativos en México, nadie lo quería. Pero cuando estos damnificados, con todo su poder económico y de movilización y de medios de comunicación, lo empiezan a apoyar, pues las cosas van cambiando. Él siempre había traído desde 2006 un grupo fuerte de votos, ¿no? 20-25% de los mexicanos iba a votar por él en cualquier circunstancia, pero de ahí a llegar a 50, pues estaba bien difícil. Bueno, gracias a estos damnificados, pues empieza a juntar apoyos, lo empiezan a entrevistar en tele, ayudándolo para que vaya mejorando. Y viene el gasolinazo, una decisión de política económica que técnicamente hablando, en términos económicos, no, pues puede estar bien, pero políticamente fue una tontería. La aprovechó López, porque ya ve que aprovechó todas las oportunidades desde que en 89 quiere ser por primera vez gobernador de su estado, se puso a organizar ahí, ¿no? En 94 es cuando ocurre lo de las cajas estas de madrazo y demás, pero bueno, ahí va. Aprovecha esto y esto es lo que le permite ganar. Entonces es la combinación de estas tres cosas, ¿no? Los viejos resentidos del régimen, los echeverristas, que lo tenían como líder, es ese 20-25% que le decía. Los damnificados de las reformas que quieren venganza y el gasolinazo. Y la combinación de esos tres lleva a López Obrador al poder en 2018, en una elección que fue democrática, sin duda. En 2021 la elección, creo yo, fue democrática y la perdió, pero pues ya se acuerda usted, Movimiento Ciudadano decidió no unirse a la coalición de oposición y gracias a eso pudo mantener una mayoría simple en la Cámara de Diputados el señor López Obrador y con eso le alcanzó para estar jorobando los siguientes 3 años. Pero ahí, en 2021, termina este siglo, este periodo de la historia de nuestro país, con una tendencia que espero haya quedado clara, de esta fricción continua entre estructuras sociales que venían desde el siglo XVII, las que le pone encima el nuevo sistema político, y luego, frente a la escasez de recursos, un fenómeno de ruptura en proceso que va a dar como resultado una economía informal inmensa, una gran migración a Estados Unidos, un incremento del crimen organizado, un desastre en el manejo político del país que nadie puede controlar bien. Mucha gente se queja de Fox y de Calderón y de Peña Nieto. Hombre, el problema es que estructuralmente el país no tenía cómo manejarse. Las estructuras del viejo sistema político se habían venido abajo en 97 y 2000. No se logra consolidar un régimen democrático pleno porque nadie había leído la Constitución, la verdad. Cuando la quieren aplicar ven que no funciona bien, la Corte empieza a resolver cosas de una en una, pero nunca se logra un grupo suficiente de personas, de legisladores, que pueda resolver esto. Cuando por fin se logra, y estas son las reformas del Pacto por México, la reacción es brutal y nos lleva por el camino que hoy seguimos. Pero, pues de eso ya no le toca a este capítulo, le toca al que sigue y vamos a platicar, como le digo, en estos días vamos a dedicarlos a terminar de leer nuestro libro. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.